Para cuando llegué a la mesa, la cena ya había terminado. Me llamo Amalia Veracruz y tenía 68 años la noche en que entendí exactamente por qué me habían invitado a cenar. Supe que algo andaba mal en el momento en que vi los platos apilados con cuidado al borde de la mesa, limpios de esa forma que significa que nadie me había estado esperando. Mi hija fue la primera en levantar la vista. Mamá dijo Belén, sonriendo como si todo estuviera en su lugar. «Qué bueno que llegaste». Su sonrisa seguía ligera, ensayada, de esas que usa cuando quiere algo pero no quiere pedirlo de frente. Vine lo más rápido que pude, contesté, sentándome en la única silla vacía. No tenía un saco colgado en el respaldo. Nadie me había guardado un lugar, solo un espacio. Enfrente de ella estaba Delfina Barrios, la suegra de Belén. Me miró un segundo, luego a la mesa, y después a su copa. «No quisimos retrasar las cosas», dijo amablemente. «Ya sabes lo que tardan en tomar el pedido». Belén asintió. «Ya nos conoces. Estábamos muertos de hambre». Volví a mirar la mesa. La canasta de pan vacía. Los tenedores de postre ya desaparecidos. Esa calma que solo llega después de que se han tomado decisiones y se han pagado. Al menos en la cabeza de los demás. Entonces Belén se inclinó hacia adelante, todavía sonriendo. Dijo con ligereza, como si casi se le hubiera olvidado. «No te importa cubrir la cuenta, ¿verdad?». Lo dijo como quien pide que le pasen la sal. «Casual, segura». Delfina soltó una risita corta. «No de gracia, de comodidad». No respondí de inmediato. Mantuve las manos cruzadas en el regazo. Sentí el calor subiéndome por el cuello. No ira todavía, algo más frío. Reconocimiento. No me habían estado esperando para comer. Me habían estado esperando para que llegara. El mesero se acercó con la carpeta de cuero y la colocó con cuidado en el centro de la mesa. Nadie la tocó. Nadie necesitaba hacerlo. Los ojos de Belén pasaron de la carpeta a mí. Pacientes, confiados. Mamá dijo de nuevo, más suave ahora. «Está bien. Pensamos que como ya estás aquí, como si eso lo explicara todo». Pensé en el mensaje que me había mandado antes. «Ya estamos en el restaurante. Ven cuando puedas. Sin hora, sin prisa, sin mención de que la cena estaría terminada antes de que yo llegara». No saqué la cartera. En cambio, levanté la mano un poquito y llamé la atención del gerente que pasaba por ahí. Un hombre alto con cara serena y una tablet bajo el brazo. «Disculpe», dije. Mi voz me sorprendió. Firme. «¿Podría hablar con usted un momento?» Belén frunció el ceño. «¿Para qué?» «Solo necesito confirmar algo», contesté poniéndome de pie. La sonrisa de Delfina vaciló. «Apenas...». El gerente se acercó. «Claro, señora». Me incliné y bajé la voz. «¿Puede checar cómo está arreglada la mesa para el pago esta noche?». Asintió y tocó su pantalla. Su expresión cambió. Sutil, pero clara. Belén se enderezó en su silla. Delfina dejó su copa. Y en ese segundo de silencio, antes de que alguien hablara, entendí que lo que fuera que estuviera a punto de decir cambiaría más que solo esta cena. Me quedé de pie mientras él me miró, listo para responder, sabiendo ya que yo no había terminado de jugar el papel que me habían reservado. No desaparecí de golpe. Pasó despacio. A lo largo de los años, después de que las partes de mi vida que atraían atención se acabaran, después de que mi esposo muriera, después de que mis hijos crecieran, después de que mi carrera terminara sin aplausos. Me llamo Amalia Veracruz, y para cuando cumplí 68, ya nadie me preguntaba qué quería. Asumían. Era más fácil. Después de que mi esposo se fue, la gente me checaba por un tiempo. Amigos llamaban. Vecinos traían guisados. Mi hija, Belén, pasaba más seguido al principio.
Se paraba en mi cocina y decía: «¿Estás bien?». Mamá, sin esperar la respuesta. Luego la vida siguió. Siempre lo hace. Me jubilé un año después. Lo había planeado con cuidado. Vivía en un departamento modesto en la zona norte de la Ciudad de México. Pagado por completo. Mantenía mis rutinas sencillas. El mandado los martes, la lavandería los viernes. No necesitaba mucho. Había aprendido la diferencia entre comodidad y exceso hacía rato. Belén me molestaba por eso. «Podrías vivir mejor si quisieras», dijo una vez, parada en mi sala, echando un vistazo como si viera un espacio que necesitaba arreglarse. «Vivo bien», le contesté. Se rió. «Eso es lo que siempre dices». Lo que quería decir era que no hacía ruido. No exigía atención. No me quejaba. Cuando Belén se casó con Esteban Barrios, dijo que sería más fácil para todos. «Ya no tienes que preocuparte por mí», me dijo, apretándome la mano. «Estoy bien atendida». Asentí y sonreí. Había hecho mi trabajo. O eso pensaba. Pero ser necesaria no desaparecía con la maternidad. Solo cambiaba de forma. Los pedimentos llegaron despacio al principio. Una cena aquí, un viajecito allá. Una situación que era más fácil si yo me encargaba. Belén nunca pedía directo. Enmarcaba todo como un favor que le dolía imponer. «Mamá, ¿puedes ayudar solo esta vez?». «Mamá, significaría mucho». «Mamá, siempre se te da bien esto. Se te da bien esto». Significaba dinero. Planear, arreglar, allantar. Nunca corregí sus suposiciones sobre mis finanzas. Pensaba que vivía sencillo porque tenía que hacerlo. Nunca preguntó. Yo nunca lo ofrecí. Dejar que me subestimara se sentía más seguro que explicarme. Después de que Esteban entró en la escena, siempre había un público. Su mamá, Delfina, tenía opiniones sobre todo. ¿Dónde comíamos? ¿Qué era apropiado? ¿Qué parecía respetable? Hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a que le acomoden todo. «Eres muy de bajo mantenimiento». Amalia me dijo una vez, sonriendo. «Eso es refrescante. De bajo mantenimiento». Escuché aprobación. No escuché la advertencia. En casa, sola, vivía con cuidado. Llevaba cuentas de mis gastos. Pagaba mis cuentas a tiempo. Planeaba para el futuro que tendría que enfrentar sola. Valoraba el silencio. Valoraba el control sobre mi propia vida. Pero, alrededor de mi familia, aprendí a quedarme chiquita. Mantenía la paz. Mantenía las conversaciones ligeras. Me mantenía invitada. Para cuando me di cuenta de lo invisible que me había vuelto, todos los demás ya habían decidido quién era yo para ellos. Belén no cambió de la noche a la mañana. Si miro hacia atrás con honestidad, el cambio pasó en pasos pequeños, razonables, tan pequeños que excusé cada uno como una etapa, un humor, una temporada de estrés. Siempre había sido encantadora. Ese nunca fue el problema. Cuando era más joven, la gente la quería de inmediato. Los maestros me decían que era confiada. Los papás de sus amigos decían que era un sol. En los eventos de la escuela, me abrazaba un poquito más fuerte cuando había gente mirando. Pensaba que eso significaba que éramos cercanas. Al crecer, el encanto se volvió más selectivo. En público, Belén todavía me tomaba del brazo. «Esta es mi mamá», decía, sonriendo amplio. «Es increíble. En casa». El tono cambiaba. «Mamá, ¿por qué siempre complicas las cosas? Mamá, ¿puedes no hacer esto ahorita, mamá? No es para tanto». Aprendí rápido qué versión de ella ibas a tener según quién más estuviera en el cuarto. Cuando Belén se mudó, llamaba seguido. No para platicar. Nunca solo para platicar. Siempre había un motivo. «Necesito tu opinión».
Necesito tu ayuda. Necesito que entiendas algo. Entender se volvió el precio de seguir cerca. La primera vez que noté el desbalance fue en una cena navideña años antes de que Esteban entrara en nuestras vidas. Belén llegó tarde. Pasó de largo por la cocina y se sentó sin saludarme. No esperaron, dijo, mirando la mesa. Pensé que sí. No sabía a qué hora llegarías. Contesté. Se encogió de hombros. Podrías haber adivinado. Me reí entonces. Lo dejé pasar. No quería ser la mamá que hace las cosas incómodas. Al volverse más independiente, el cariño se volvió condicional. Era cálida cuando yo aceptaba. Distante cuando dudaba. Cuando me pidió ayuda con una mudanza. Lo hice yo sola. Cuando me pidió cubrir un depósito que no había planeado, transferí el dinero sin platicarlo. Gracias. Mamá dijo rápido. Eres la única en la que puedo contar. Esa frase se quedó conmigo más de lo que debería. Se sentía como elogio. Pero aterrizó como responsabilidad. Después de casarse con Esteban, la distancia creció. Belén hablaba diferente alrededor de él. Más afilada, más confiada. Me corrigió enfrente de él una vez. «No fue así», dijo, riendo. «Lo estás recordando mal». No lo estaba, pero no discutí. Esteban se quedaba callado en momentos como ese. Miraba, aprendía, se adaptaba. Cuando quería que algo se manejara, no me lo pedía directo. Dejaba que Belén lo hiciera. «Mamá, Esteban piensa que sería más fácil si tú te encargas», dijo una tarde, ya a media explicación de por qué tenía sentido. Más fácil para quien nunca se discutía. El calor entre nosotras ahora dependía de qué tan útil era yo. Cuando aceptaba rápido, llamaba más. Cuando dudaba, pasaban días sin una palabra. Una vez, después de que dije no a un pedimento que no podía manejar razonablemente, suspiró al teléfono. «Pensé que querrías ayudar», dijo. «Supongo que me equivoqué». El silencio después fue peor que cualquier pleito. Me decía a mí misma que estaba ocupada. Me decía que el matrimonio cambia así a la gente. Me decía que esto era normal. Pero en algún punto del camino, mi rol cambió. Dejé de ser su mamá y me volví su solución. Y la sonrisa que ponía cuando necesitaba algo. La que usaba en público. La que había perfeccionado con los años. Ya no era expresión de cariño. Era una señal. Conocí a Delfina Barrios la primera vez que Belén trajo a Esteban a cenar a casa. Delfina llegó 10 minutos después que todos, vestida como si fuera a otro evento. Me besó la mejilla ligera. Miró alrededor de mi comedor y sonrió. «¡Qué acogedor!», dijo. Sonaba como elogio. No lo era. Desde el principio. Delfina se hablaba en estándares, no preferencias. Estándares. ¿Dónde come la gente? ¿Qué tipo de vino es aceptable? ¿Qué restaurantes valen la pena? Nunca alzaba la voz. Nunca criticaba directo. Simplemente decía las cosas como hechos, y todos se ajustaban alrededor de ella. «Este lugar está bien para almorzar», dijo una vez cuando Belén sugirió un restaurante que me gustaba. «Pero para cenar, usualmente preferimos algo un poquito más elevado». Belén asintió de inmediato. «Claro». Esteban se quedaba callado. Siempre lo hacía. Al principio, Delfina me trataba con esa cortesía cuidadosa, reservada para alguien que se tolera, no que se recibe. Preguntaba por mi salud, mi rutina, mis planes de jubilación. Todo con el mismo tono suave. «¿Te mantienes ocupada?», preguntó una vez tomando café. «Sí», contesté. Disfrutó mi tiempo. Sonrió de nuevo. «Eso es importante. A nuestra edad, aprendemos a no gastar energía en vano». Nuestra edad. Ella era 2 años mayor que yo. A Delfina le encantaban los restaurantes donde los menús no traen precios. Le encantaban los lugares donde los meseros recordaban su nombre y no preguntaban. Le encantaba pedir sin mirar.
confiada en que la mesa seguiría el ritmo. Este es uno de nuestros favoritos, dijo la primera vez que nos invitó. Venimos aquí para ocasiones especiales. Belén me miró, esperando aprobación. Está bonito, dije. La sonrisa de Delfina se amplió. Lo está, ¿verdad? ¿Algunos no aprecian lugares como este? Aprendí rápido que apreciar. En su mente, significaba cumplir. En las cenas, Delfina dirigía la conversación como un director de orquesta. Elogiaba a Belén en voz alta. Hablaba de la carrera de Esteban con orgullo y me refería en términos más suaves. ¿Amalia es tan adaptable?, le dijo al mesero una vez. No necesita mucho. Me reí cortés. Belén también se rió. Cuando llegaba la cuenta, Delfina nunca la tocaba. No necesitaba. Alguien siempre lo hacía. A veces es Esteban, a veces Belén, y cada vez más seguido. Eventualmente, yo. Gracias. Amalia, dijo Delfina la primera vez que cubrí una cena sin comentario. Es refrescante cuando la familia es generosa. Generosa, como si esto fuera caridad, no expectativa. Con el tiempo, las invitaciones de Delfina se volvieron más específicas. No sobre hora, sino sobre lugar. Nos vemos a las 7, dijo una vez. Ya decidimos dónde. Cuando llegué unos minutos tarde, miró su reloj. Casi pedimos sin ti, dijo ligera. Casi. Delfina nunca me alzó la voz, nunca me insultó directo. Simplemente hablaba como si yo estuviera un poquito atrás, un poquito fuera de lugar, un poquito afortunada de estar incluida. Belén seguía su ejemplo sin darse cuenta. Repetía las preferencias de Delfina. Adoptaba su lenguaje. Aprendía cuándo sonreír y cuándo dejar pasar las cosas. No te importa, ¿verdad?, decía Belén seguido. Cuando una decisión ya estaba tomada, Delfina me miraba entonces. Su sonrisa serena, paciente, segura. Y cada vez que lo hacía, me sentía ajustarme. Postura, tono, expectativas, encogiéndome lo suficiente para caber en el espacio que me permitía. Nunca fue ruidoso, nunca obvio, pero fue constante. El primer favor se sintió inofensivo. Belén llamó una tarde, su voz ya yendo más rápido que la mía. Mamá, estoy atorada en el trabajo. Dijo, ¿puedes agarrar el mandado por nosotros? Te pago después. Llevé las bolsas esa noche. Me abrazó en la puerta. Me dio las gracias 2 veces y nunca mencionó el dinero de nuevo. No se lo recordé. No valía la pena el momento incómodo. El segundo favor llegó un mes después. Mamá, nos cortaron el internet por error, dijo. ¿Puedes cubrirlo por mientras Esteban lo arregla? Transferí el pago. Esteban me dio las gracias con un gesto cuando lo mencioné en la cena. Delfina sonrió. ¿Eres tan confiable? Amalia dijo, es maravilloso cuando la familia entra al quite. Después de eso, los favores no llegaban como pedimentos, llegaban como actualizaciones. Reservamos los boletos, dijo Belén una noche. Los precios subieron, pero pensamos que no te importaría ayudar un poquito. Ayudar un poquito se volvió cubrir todo. Un viajecito se volvió un fin largo. Un recibo olvidado se volvió un gasto rutinario. Cada vez, el tono seguía casual, confiado. Puedes encargarte de esto. Tú eres mejor para estas cosas. Será más fácil si tú lo manejas. Me decías a mí misma que era temporal. Esa era la palabra que más le gustaba a Belén. Solo por ahora decía. Hasta que las cosas se acomoden. Las cosas nunca se acomodaron. Se expandieron. Noté el patrón la primera vez que Delfina asumió que yo pagaría antes de que llegara la cuenta. Pedimos otra botella, dijo, haciéndole señas al mesero. A Amalia no le importa. Abrí la boca para responder. Belén me tocó el brazo. Ligero pero firme. Está bien, mamá dijo bajito. No lo agarraron.
así que no lo hice. Las emergencias se volvieron predecibles. La reparación del coche que no podía esperar. El depósito que se les había olvidado. El gasto que tenía sentido una vez, que ya estaba hecho. Mamá, ya sabes cómo son estas cosas, dijo Belén cuando dudé una vez. Tú siempre ayudas. Esa palabra de nuevo. Siempre. Esteban nunca me pidió nada directo. No necesitaba. Hablaba de estrés, de presión, de lo difícil que era mantener todo junto. Belén lo traducía en acción. Ha tenido una semana pesada, decía. Está abrumado. Solo necesita un poquito de apoyo. El apoyo venía con números pegados. Números que yo llevaba cuenta en silencio. Sola, después de que todos se hubieran ido. Delfina trataba mi ayuda como una característica de la familia. No como favor. A nuestra edad, es bueno saber en quién puedes confiar, dijo una vez, mirándome directo. Algunos son generosos por naturaleza. Generosos por naturaleza. Como si no tuviera opción. Nadie preguntaba si me funcionaba. Nadie checaba si estaba cómoda. Simplemente ajustaban sus vidas alrededor de la suposición de que yo entraría al quite. Cuando pagaba sin comentario, me elogiaban. Cuando dudaba, la temperatura cambiaba. La voz de Belén se tensaba. ¿Te molesta esto? Sus pausas se alargaban. Sus mensajes se acortaban. Una vez, después de que dije que no podía cubrir algo de inmediato, se quedó callada por días. Cuando finalmente llamó, sonaba cansada. No esperaba esto de ti, dijo, de ti. Como si hubiera roto una regla. Empecé a notar qué tan seguido se tomaban decisiones antes de incluirme. Reservaciones hechas, planes finalizados, expectativas puestas. Para cuando llegaba, mi rol ya estaba escrito. Encárgate, arréglalo, paga. El sistema no se anunciaba. Crecía como las enredaderas. Lento, callado, envolviendo lo que se quedaba quieto lo suficiente. Y yo me quedé quieta por mucho tiempo. El mensaje llegó a media tarde. Casual y breve. Como un pensamiento tardío. Ya estamos en el restaurante. Ven cuando puedas. Sin saludo. Sin hora. Solo un lugar y una suposición. Me quedé mirando la pantalla más de lo necesario. Belén nunca había sido vaga con los planes antes. Le gustaba el control. Le gustaban los horarios. Cuando quería que algo saliera bien. Era precisa. Le escribí de vuelta. ¿A qué hora querías que estuviera ahí? La respuesta tardó más de lo usual. ¿Cuando te funcione? Escribió. Aquí estaremos. No te esperaremos. No pediremos juntos. Solo aquí. Dudé, con el teléfono todavía en la mano. Algo en la forma de decirlo me apretó el pecho. Una advertencia chiquita que había aprendido a no ignorar, pero que a menudo lo hacía. La llamé. Contestó al segundo timbre. Hola, mamá. ¿A qué hora reservar? Pregunté. Hubo una pausa, llena de ruido de su lado. Voces. Copas chocando. Ya pedimos, dijo. Era más fácil. Esa palabra de nuevo. Estoy saliendo del trabajo ahora, dije. Llego en unos 20 minutos. Está bien, contesté rápido. Sin prisa. Como si mi presencia no fuera esencial para lo que ya estaba pasando. ¿Están todos ahí? Pregunté. Sí, dijo. Delfina quería sentarse lo antes posible. Claro que sí. Colgué y me quedé quieta un momento. Llaves en mano. Me dije a mí misma no leer entre líneas. Que estaba cansada, que estaba siendo sensible, pero no podía sacudirme la sensación de que algo ya se había decidido sin mí. Mientras manejaba, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Belén. Ya pedimos entradas. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje y platos fuertes. Ese aterrizó diferente. Llamé de nuevo. Mamá dijo, con un toque de impaciencia colándose. Está bien,
Ya sabes cómo se pone Delfina cuando tiene hambre. Pensé que era cena, dije. Juntos. Lo es, contesté. Llegarás para el final. El final. Frené en un semáforo en rojo. Mis manos apretando el volante. El lenguaje seguía cambiando, deslizándose lo suficiente para evitar claridad. ¿Ya pidieron por mí?, pregunté. Se rió suave. No, mamá. No sabíamos qué querrías. Me imaginé la mesa entonces, ya llena, ya satisfecha, ya acomodada. Está bien, dije. Todo está chido. Agregó rápido. Solo llega cuando puedas. Colgó antes de que pudiera decir algo más. El resto del camino pasó en silencio. Sin música, sin radio. Solo el zumbido del motor y el ritmo constante de mis pensamientos. Repasé el patrón en mi cabeza. Decisiones tomadas temprano. Actualizaciones entregadas tarde. Mi rol reducido a lo que todavía se necesitaba, después de que todos hubieran tomado lo que querían. Cuando estacioné, mi teléfono vibró una última vez. Delfina dice que no te preocupes por eso. No te preocupes porque... Exactamente. Nunca se especificó. Apagué el motor y me quedé sentada un momento, respirando despacio, recordándome que tenía derecho a ocupar espacio, que tenía derecho a llegar cuando me invitaban, no cuando me llamaban. Adentro, me enderecé el saco y agarré mi bolsa. Me dije que estaba imaginando cosas, que esto era solo otra cena familiar con mala comunicación. Pero mientras caminaba hacia la entrada, una certeza callada se asentó. Lo que fuera que me esperara adentro ya había empezado sin mí. La anfitriona me saludó con una sonrisa ensayada. Di el nombre de Belén. Checó la tablet. Luego levantó la vista. Han estado aquí desde poco después de las 7, dijo. Por aquí. Miré el reloj en mi teléfono. Eran casi las 8. Las seguí pasando mesas con comidas a medias y voces todavía en plena plática. Frenó cerca del fondo y señaló. Ahí estás, dijo Belén, brillante y aliviada, como si yo fuera la que había hecho esperar a todos. Me detuve en seco. Los platos estaban apilados, no empujados a un lado, no a medias, apilados con cuidado, limpios, listos para recogerse. La canasta de pan vacía. Las copas de vino con nada más que condensación y marcas leves de labial. Delfina se recargó en su silla. Manos cruzadas, contenta. Esteban sentado a su lado, scrolleando en su teléfono. No quisimos apurarte, dijo Delfina amablemente. El postre estuvo delicioso. Belén se levantó para abrazarme, rápido y ligero. ¿Tráfico? No estuvo mal, contesté, tomando la única silla abierta, sin saco colgado, sin servilleta esperando. Solo un lugar. Pasó un mesero y alcanzó los platos. «¿Puedes llevarte estos?», dijo Delfina. «Ya terminamos». Terminamos. El mesero asintió y recogió las pilas. El sonido de la porcelana chocando aterrizó más fuerte de lo que debería. «Pensé que era cena», dije. «Lo fue», contesté Belén con facilidad. «Llegaste antes de la cuenta. Antes de la cuenta, como si ese fuera el hito que importaba». La anfitriona regresó con menús. Dudó. Luego vaciló al ver la mesa. «Ah», dijo suave. «Le aviso al mesero». Delfina agitó la mano. «No necesita menú. Solo se une a nosotros. Solo...». Me quedé quieta. Manos en el regazo, sintiendo el calor subirme a la cara. Podía sentir gente en mesas cercanas mirar. Luego desviar la vista. «Pedí los mariscos», dijo Belén, como llenando espacio. «Estaban increíbles». «Yo el filete», agregó Delfina. «Perfecto». Esteban levantó la vista breve. «Te habría gustado». «Amalia, habría...». Tiempo pasado. El mesero regresó con un plato chiquito y lo puso enfrente de mí. Un tenedor. «Sin cuchillo». «Cortesía de la cocina», dijo. «Sobras del postre. Sobras». Belén se rió. «¿Ves? Te cuidaron». Miré el plato. Quedaban 2 bocados. Lo empujé.
Está bien, dije. Delfina sonrió, delgada y satisfecha. ¿Eres tan buena onda? La carpeta de la cuenta apareció entonces, colocada con cuidado en el centro de la mesa. Aterrizó suave, pero el espacio alrededor se sentía ruidoso. Nadie la tocó. Los ojos de Belén pasaron a mí. Luego, lejos, tomó un sorbo de agua. ¿Casual? Mamá dijo. No te importa cubrirla, ¿verdad? La frase estaba ensayada, pulida, dicha sin tensión porque no se esperaba. Digo, agregó rápido. Pensamos que como no estuviste para el pedido. Delfina asintió. Tenía sentido. Esteban carraspeó, pero no dijo nada. Sentí algo asentarse en mi pecho. Pesado y claro. El camino, los mensajes, el timing, los platos vacíos. No me habían estado esperando para llegar. Me habían estado esperando para pagar. Miré la carpeta de nuevo. Se quedó cerrada, intacta, como si estuviera puesta ahí, solo para mí. El mesero rondaba cerca. Incierto. Tomé aire y levanté la mano un poquito. Disculpe, dije. Mi voz firme. Podríamos llamar al gerente un momento. Belén frunció el ceño. ¿Para qué solo necesito confirmar algo? Contesté, poniéndome de pie. La sonrisa de Delfina se tensó. Esteban levantó la vista por completo ahora. El mesero asintió y se alejó. Mientras estaba de pie, la silla atrás vacía, los platos idos, la cuenta esperando. Entendí exactamente lo que había sido arreglado. Y por primera vez esa noche, no me moví para facilitarle las cosas a nadie más. Belén no dudó cuando preguntó. Esa fue la parte que se quedó conmigo. No checó mi cara, no suavizó el tono, no dejó espacio para rechazo. No te importa cubrirla, ¿verdad? Dijo de nuevo, más ligera esta vez, como si repetirla la haría más fácil. Ya terminamos. Así que tiene sentido. Tiene sentido. La frase aterrizó limpia, como una conclusión que había alcanzado mucho antes de que yo llegara. La miré con cuidado entonces. Cómo se recargaba en su silla. Relajada, sin molestia. No estaba avergonzada. No estaba a la defensiva. Estaba cómoda. Delfina no dijo nada. No necesitaba. Su silencio llevaba aprobación. Cruzó las manos en la mesa y me miró con expectativa serena, como quien mira una puerta que sabe que se abrirá. Y dijo Delfina finalmente, su voz suave. No pensamos que tendrías problema. No había hablado todavía. Eso parecía irritar a Belén, más que si hubiera dicho no. Mamá dijo, su sonrisa tensándose solo un poquito. No es para tanto. Esteban se movió en su silla. Es solo una cena, agregó, sin mirarme. Sus ojos se quedaron en la mesa, en las copas vacías, en cualquier lado menos mi cara. Solo una cena, solo dinero, solo algo para lo que yo aparentemente servía. La carpeta se quedó entre nosotros, intacta. Nadie la tocó, nadie la miró ya. La suposición ya se había asentado. Sentí el tirón familiar entonces, el instinto de allanar las cosas, de reír ligero, de meter la mano en la bolsa y terminar la tensión antes de que se formara por completo. Ese instinto había servido a todos menos a mí. No estuve aquí para la comida, dije bajito. Belén agitó la mano. Ese no es el punto. Delfina asintió. Eres familia. Familia. La palabra siempre se usaba cuando era tiempo de ceder algo. Miré a Esteban. ¿Esperabas que yo pagara? Dudó. Lo suficiente para responder honesto sin querer. Pensé que usualmente manejas estas cosas. Manejas. No ofreces. No aceptas. Manejas. Belén exhaló fuerte. ¿Ves? Todos pensaban que estaba bien. Todos menos yo. Sentí algo cambiar entonces. Sutil pero decisivo. La humillación que había estado tragando se endureció en claridad. Esto no era un malentendido. Era coordinación. Me puse de pie. La sonrisa de Belén vaciló. ¿Qué haces? Necesito checar algo, dije. Delfina levantó una ceja. ¿Checar qué? ¿Cómo se maneja la cuenta? Contesté.
Esteban levantó la vista por completo ahora. Amalia, estás haciendo esto incómodo. Me volví hacia él. Era incómodo antes de que me parara. El gerente se acercó. El mismo hombre que había notado antes. Su placa decía Danilo. Sonrió cortés. Profesional. Pidió verme, dijo. Sí, contesté. Solo quería confirmar los arreglos de pago para esta mesa. Danilo asintió y miró su tablet. Su expresión cambió. Ligera pero notoria. Belén se inclinó adelante. ¿Qué arreglos? Danilo miró entre nosotros. Luego a su pantalla. Parece que no hay autorización activa archivada para esta mesa esta noche. El silencio que siguió fue inmediato. No puede ser, dijo Belén. Ella siempre Delfina se enderezó. Nunca hemos tenido problema antes. Danilo se quedó sereno. Solo puedo hablar de esta noche. Señora, me quedé de pie. Mis manos firmes a los lados. Entonces, ¿cómo funciona?, pregunté. Necesitamos un método de pago del grupo esta noche, dijo Danilo. Cuentas separadas o una combinada. Como prefieran. Belén me miró entonces. Realmente miró. La sonrisa se había ido. Mamá dijo, más bajo ahora. ¿Estás en serio? Sí, contesté. Esteban tragó. Delfina apretó los labios. Por primera vez desde que llegué. Nadie estaba seguro ya. La carpeta se quedó cerrada, pero el equilibrio en la habitación había cambiado. La expectativa que habían construido con tanto cuidado ya no sostenía. Y en ese momento quieto, antes de que alguien hablara, me di cuenta de algo más. Nunca habían preguntado porque nunca habían creído que yo rechazaría. ¿Qué pasa cuando dejas de reaccionar y empiezas a ver? Me quedé de pie mientras Danilo esperaba. Profesional y paciente. La tablet equilibrada en su mano. Nadie habló. El silencio ya no era incómodo. Estaba expuesto. Belén lo rompió primero. Esto es ridículo, dijo, pero su voz faltaba su confianza hacia anterior. Mamá, estás sobrepensando. La miré. Realmente miré. La tensión alrededor de su boca. Cómo sus ojos seguían yendo a la carpeta como si pudiera rescatarla. No lo estoy, contesté. Delfina dobló su servilleta con cuidado deliberado. Amalia dijo serena. Estamos todos cansados. No hay necesidad de armar un escándalo. No lo hice. Contesté. Solo pregunté cómo se maneja la cuenta. Esteban se movió de nuevo. Usualmente te encargas. Dijo, no era acusación. Era suposición finalmente dicha en voz alta. Ahí fue cuando encajó por completo. Esto no era sobre esta noche. No era sobre llegar tarde o perderme la cena o incluso el dinero. Era sobre certeza, su certeza. Habían planeado la noche alrededor de ella, el timing, el pedido. La forma casual en que la cuenta se entregaba y se dejaba intacta. Cada paso dependía de una cosa, mi cumplimiento. Me senté despacio de nuevo. No porque me sintiera chiquita, sino porque no necesitaba pararme para mantener mi terreno. Danilo, dije, haremos cuentas separadas. La cabeza de Belén se volteó hacia mí. ¿Qué Delfina inhaló fuerte? ¿Separadas? Sí, contesté. La mía y la de ustedes. Danilo asintió sin comentario. Claro. Belén rió una vez, afilada e incrédula. No puedes estar en serio. Lo estoy, dije. Su voz bajó. Me estás avergonzando. La miré a los ojos. No parecías avergonzada cuando me pediste pagar. Delfina se inclinó adelante. La familia no se comporta así. Sentí el peso de esa palabra de nuevo. Pesado y familiar. La familia tampoco arma trampas. Esteban finalmente me miró. «¿Entonces qué es esto?», preguntó. «¿Una lección?», no contesté. «Es un límite». Danilo se alejó para preparar las cuentas. La mesa se sintió más chica sin él ahí. El aire más apretado. Belén bajó la voz. «Siempre haces esto», dijo. «Esperas al peor momento posible». «No elegí el momento». Contesté. «Ustedes lo hicieron». Sacudió la cabeza. «Después de todo lo que hemos hecho por ti».
La detuve con la mano levantada. ¿Quieres decir todo lo que he pagado? Las palabras se quedaron colgando. La expresión de Delfina se endureció. Esteban miró abajo. En esa quietud, repasé los años pasados con claridad sorprendente, las cenas a las que llegaba tarde, los planes ya finalizados, las decisiones entregadas como actualizaciones en lugar de preguntas. Nada había sido accidental. Nunca checaron si estaba dispuesta porque nunca creyeron que no lo estaría. El sistema funcionaba porque yo lo hacía funcionar. Danilo regresó con 2 carpetas. Una delgada, una gruesa. Las puso en la mesa sin comentario. Delfina miró la suya como si estuviera en otro idioma. «No traigo mi tarjeta», dijo automáticamente. Esteban alcanzó su cartera. Luego dudó. Belén me miró de nuevo, buscando en mi cara duda, suavidad. La mujer que arreglaría esto antes de que se volviera incómodo. No la encontró. Pagué mi parte. Me puse de pie y alisé mi saco. Danilo me dio las gracias bajito. Atrás de mí. Sillas rasparon. Voces bajaron. La certeza que los había sostenido tan confiadamente empezó a agrietarse. Mientras caminaba lejos de la mesa, entendí algo que no me había permitido nombrar antes. La única razón por la que el rol había existido era porque yo seguía jugándolo. Antes pensaba que esperar certeza era debilidad. Esa noche, después de salir del restaurante, manejé a casa sin prender la radio. El silencio se sentía deliberado, como un espacio que necesitaba mantener limpio. Mi teléfono vibró una vez en un alto. No lo chequé. Lo que fuera que esperara ahí, podía esperar. En casa, puse mi bolsa y me quité el saco. Mis manos firmes. Eso me sorprendió más que nada. No dormí mucho. No porque estuviera molesta, sino porque mi mente seguía acomodando momentos en orden. No los ruidosos, los chiquitos. Las veces que dije sí rápido. Las veces que nadie se molestó en preguntar. Por la mañana, supe qué necesitaba hacer. No estaba lista para parar todavía. No completamente. Necesitaba una confirmación final. Algo limpio e innegable. No para ellos. Para mí. 2 semanas después, Belén llamó. Cena el viernes, dijo, como si ya estuviera decidido. Mismo lugar. ¿A qué hora pregunté? ¿Te mandamos mensaje? Contesté, ven cuando puedas. Ahí estaba de nuevo. La frase entregada sin duda, como si fuera un gesto. Está bien, dije. Exhaló, aliviada. Bueno, Delfina ha estado hablando de eso toda la semana. Llegó el viernes. Llegué al restaurante a tiempo. Ni temprano, ni tarde. A tiempo. Ya estaban sentados. Delfina levantó la vista primero. Ahí estás, dijo. Ya pedimos. Belén sonrió, familiar y ensayada. Ya sabes cómo es. Me senté sin comentario. La cena se desarrolló como siempre. Botellas pedidas sin discusión. Platos rotados. Conversación fluía alrededor de mí. No hacia mí. A media cena. Esteban se inclinó. ¿Todo bien? Sí, contesté. Cuando terminó el postre, llegó la cuenta. Aterrizó en el centro de la mesa y se quedó ahí. Belén no la miró. Delfina no se movió. Esteban se recargó. Relajado. Esperé. Finalmente. Belén me miró. ¿Mamá? Sí, contesté. Tú la cubres, ¿verdad? Metí la mano en mi bolsa. El movimiento era automático, familiar. La tarjeta se sentía más pesada de lo usual en mi mano. No por lo que costaba, sino por lo que confirmaba. Delfina sonrió. Gracias, Amalia. Siempre tan confiable. Confiable. La palabra se asentó en su lugar apropiado al fin. Pagué. No porque tuviera miedo. No porque me sintiera presionada. Pagué porque necesitaba verlo una vez más. Claramente, sin excusas. En el camino a casa, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Belén. Gracias por manejarlo.
Sabíamos que podíamos contar contigo. Sin calor, sin pregunta, solo alivio. Estacioné. Me senté en el silencio y dejé que la certeza terminara de formarse. Había visto exactamente lo que necesitaba ver. Abrí la carpeta que había evitado por años. No estaba etiquetada. No necesitaba. Sabía exactamente qué contenía. Cada transferencia que había justificado. Cada gasto que había minimizado. Cada momento en que me dije que era más fácil no llevar la cuenta. Esparcí los papeles en mi comedor y prendí la lámpara. El cuarto estaba quieto de una forma que se sentía ganada, no solitaria. No me apuré. Nunca hay apuro números. Leí fechas primero. Eso fue lo que cambió todo. La entrada más antigua era más vieja de lo que esperaba. No del año pasado. Ni siquiera después de que Belén se casara con Esteban. Empezó cuando ella todavía estaba soltera. Todavía llamándome cada tercer día. Todavía diciéndome que necesitaba ayuda solo hasta que las cosas se estabilizaran. Mandado. Servicios. Un depósito para un departamento que le encantaba, pero no podía pagar todavía. Había escrito notas en los márgenes entonces. Temporal. Una vez. Emergencia. Eran palabras limpias, cuidadas, palabras optimistas. Los montos crecieron callados. La letra se quedó igual. Viajes vinieron después. Un fin que se volvió 4 días. Una celebración que se volvió tradición. Vi el patrón claro ahora mientras más pagaba. Menos discutía en el costo. Dejé de contar y empecé a rastrear tiempo. Esto no era sobre una cena o 2, ni siquiera sobre dinero. Era sobre años, sobre qué tan temprano la expectativa echó raíz y qué tan natural creció. Mi teléfono vibró en la mesa. El nombre de Belén iluminó la pantalla. Lo dejé sonar. Un mensaje siguió. Llegaste bien, lo miré. El timing perfecto. Preocupación después de confirmación. Escribí de vuelta. Sí. La respuesta llegó rápido. Bien. Odio cuando las cosas se ponen raras. Raras. Esa fue la palabra que eligió. Miré de nuevo los papeles. Las transferencias alineadas limpias. Mes tras mes. Lo que me golpeó no fue el total. Podía pagarlo. Siempre pude. Lo que me golpeó fue cómo nadie había preguntado si quería. Otro mensaje apareció. Mamá, estuviste callada esta noche. Agarré el teléfono y la llamé. Contestó de inmediato. Hola. Estuve callada, dije. Pues contesté, forzando una risa. Ya sabes cómo te pones. Esperé. ¿Algo mal?, preguntó. No contesté. Solo estoy mirando algo. El silencio se estiró entre nosotras. ¿Mirando qué?, insistió. Mis registros, dije. Su voz se tensó. ¿Por qué? Quería entender cuándo empezó. Contesté. Exhaló fuerte. ¿Empezó? ¿Qué? Esto, dije. La forma en que funcionan las cosas. Hubo una pausa. Luego defensiva se coló, rápida y ensayada. Mamá, lo hace sonar como si te estuviéramos usando. No lo estoy haciendo sonar como... Nada. Contesté. Estoy leyendo fechas. Esto no es justo. Dijo, siempre has ayudado. Te gusta ayudar. Cerré los ojos. Ayudar es elección. Expectativa no. Su tono cambió entonces. Más bajo. Cauteloso. Entonces, ¿qué estás diciendo? No digo nada todavía, contesté. Solo veo claro. No le gustó eso. Pues dijo, no conviertas esto en algo que no es. La línea se quedó quieta después. No colgó. Yo tampoco. Finalmente, habló de nuevo. Somos familia. Lo sé. Contesté. Y las familias se ayudan. Sí, acepté. Cuando piden. No respondió. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. De vuelta en la mesa, acomodé los papeles en una pila. Las fechas contaban una historia limpia. No dramática. No emocional. Solo constante. Esto había empezado mucho antes de que Delfina entrara en la escena.
mucho antes de que Esteban se quedara callado en cenas, mucho antes de platos vacíos y carpetas cerradas. Empezó la primera vez que dije sí, sin que me preguntaran. Deslicé la pila de vuelta a la carpeta y la cerré. La decisión no llegó con ira. Llegó con alivio. Los sistemas no colapsan cuando discutes con ellos. Colapsan cuando dejas de alimentarlos. No llamé a Belén después de cerrar la carpeta. No escribí un mensaje. No ensayé un discurso en mi cabeza. Cada versión de confrontación terminaba igual, con explicaciones que no debía y emociones que usarían contra mí. En cambio, hice café y me senté en la mesa hasta que la taza se enfrió. Al día siguiente, mi teléfono sonó mientras doblaba la ropa. Era Belén. «Buenos días», dijo brillante. Pregunta rápida. Sostuve el teléfono entre hombro y oreja. «Adelante. Estamos pensando en cena de nuevo la próxima semana», dijo. «Delfina quiere volver al mismo lugar». El mismo lugar. Las palabras se asentaron sin sorpresa. «¿Qué día?», pregunté. «Te avisamos», dijo. «Ya sabes cómo son los horarios». Casi me reí. En cambio, dije, «Está bien». Dudó. «No estás molesta, ¿verdad?» No contesté honesta. «Estoy ocupada». Aceptó eso fácil. Siempre lo hacía cuando mi tono era sereno. «Ok, hablamos». Después de colgar, terminé de doblar las toallas y las guardé. Luego agarré mi bolsa y salí del departamento. El restaurante estaba más quieto por la tarde. El anfitrión me reconoció de inmediato. «Buenas tardes». «Señora Veracruz», dijo. «Bienvenida de nuevo». «Necesito hablar con el gerente», contesté. Danilo apareció unos minutos después. La misma expresión serena. La misma tablet bajo el brazo. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó. «Quisiera actualizar los arreglos de pago asociados a mi nombre», dije. Asintió. «Profesional, claro. No autorizaré pagos para ninguna mesa de ahora en adelante». Continué. «Si mi tarjeta está archivada por conveniencia, quisiera que la quiten». Danilo no se inmutó. «No hay problema». Tocó unas veces su pantalla. «Listo». «¿Eso es todo?», pregunté. «Eso es todo», dijo. «Si cena con nosotros de nuevo, pediremos pago directo en la mesa». «Gracias», contesté. Sonrió. «¿Algo más?». No dije. Eso será todo. No me sentí triunfante al salir. Me sentí más ligera. Como si hubiera dejado algo que llevaba tanto tiempo que se había vuelto invisible. Esa noche, Belén mandó mensaje. «Viernes funciona. Mismo lugar». Miré el mensaje. Luego escribí de vuelta. «Ok». Sin advertencia. Sin anuncio. Sin pista. La semana pasó quieta. Seguí mis rutinas. Mandado el martes. Lavandería el viernes por la mañana. Nada se sentía diferente. Y ese era el punto. El jueves por la noche, Esteban llamó. «Hola». Amalia dijo. Su voz cuidadosa. «¿Todo bien?». «Sí», contesté. «Belén mencionó que has estado más callada últimamente. He estado escuchando». Dije. Se rió suave. «Eso es bueno. Oye, ¿sobre mañana?». «Sí». Nada, dijo rápido. «Solo. Nos vemos ahí». Terminé la llamada y puse el teléfono. Llegó el viernes por la noche. Me vestí sin prisa. Elegí un saco que me gustaba. No uno para impresionar. Cuando salí del departamento, cerré la puerta y no miré atrás. En el restaurante ya estaban sentados. «Ahí estás», dijo Delfina. «Ya pedimos». «Lo esperaba», contesté, tomando mi asiento. Belén sonrió, aliviada. Bueno, la cena se desarrolló como siempre. Conversación fluía alrededor de preferencias y planes que no me incluían. Botellas aparecían sin discusión. Platos se recogían. Cuando terminó el postre, la carpeta llegó y descansó en el centro de la mesa. Nadie la tocó. Belén me miró, luego a la carpeta, luego a mí de nuevo. La pausa se estiró más que antes. «¿Mamá dijo?». «Sí», contesté. «Tú la cubres, ¿verdad?». No respondí de inmediato.
Dejé que el silencio se quedara donde pertenecía. El mesero regresó y esperó, atento pero neutral. «Traiga mi cuenta», dije serena. «Separada, por favor». Belén parpadeó. Delfina se enderezó. Esteban se inclinó adelante. «No es como usualmente empezó Belén. Así es como lo hago esta noche», dije. El mesero asintió y se alejó. Nadie discutió. No todavía. El sistema no colapsó en ese momento. Se pausó, confundido, esperando que yo lo corrigiera. Me quedé exactamente donde estaba. Manos cruzadas, respirando firme. Ya fuera del rol que me habían escrito. La gente se apoya en lo que ya no existe más de lo que debería. La segunda invitación llegó igual que la primera. Corta, confiada, ya decidida. Viernes, mismo lugar. Ven cuando puedas. Lo leí una vez. Luego puse mi teléfono. Sin hora, sin pregunta, sin espacio para respuesta más allá. ¿De acuerdo? La suposición intacta. Intocada por lo que había pasado antes. Cuando llegué, ya estaban sentados. Delfina levantó la vista y sonrió. Satisfecha. «Ahí estás», dijo. «No quisimos esperar». «Lo noté», contesté, tomando la silla que me dejaron abierta. Era la misma silla que la última vez. La sin saco. La más cerca del pasillo. Belén se inclinó para abrazarme. «Rápido y ligero. Hiciste buen tiempo». «Tráfico fácil», dije. Esteban asintió sin levantar la vista de su teléfono. «Qué bueno que pudiste venir». El mesero se acercó con menús. Luego dudó cuando Delfina habló. «Ya pedimos», dijo. «Solo agua para ella. Para ella. No Amalia. No tu mamá. Ella». «Está bien», le dije al mesero. «Agua está bien». Delfina sonrió de nuevo. «La aprobadora. ¿Ves? Siempre buena onda». La palabra se deslizó en su lugar como siempre. Fácil. Confiable. Predecible. La conversación se movió alrededor de mí. Delfina platicó de una cena de caridad próxima. Belén habló de un viaje de fin que planeaba. Esteban se rió de algo en su pantalla. Nadie preguntó qué quería. Nadie checó si tenía hambre. A media comida, Belén se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedes cuidar la casa el próximo mes?» «Solo unos días». Cuando pregunté, «Te mandamos las fechas», dijo. «Estarás libre». «¿Verdad?» «No sé todavía», contesté. Su sonrisa se endureció. «No es gran pedimento». Dije que no sé todavía, repetí. Delfina dejó su tenedor. «La familia ayudará a la familia. Ayudo cuando me piden», dije. La mesa se quedó quieta un momento. Esteban carraspeó. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», contesté. «Estoy disfrutando escuchar». La comida continuó. Botellas llegaron sin discusión. Platos se recogieron sin pausa. Postre vino y se fue. Luego apareció la carpeta, colocada limpia en el centro de la mesa. Se quedó ahí. Nadie la tocó. Belén me miró. Luego a Delfina. Luego a mí. Su voz ligera. «¿Mamá?» «Sí», contesté. «Tú te encargas de esto». «¿Verdad?» Delfina asintió, ya recargándose. Esteban se alejó de la mesa. Relajado, miré la carpeta, el cuero liso, sin marcas, esperando. «Traiga mi cuenta», dije. Belén parpadeó. «¿Qué mía?», repetí. Separada. La sonrisa de Delfina desapareció. «Amalia, no hagas esto de nuevo». De nuevo dije, «Así es como lo hago ahora». Esteban frunció el ceño. «Esto se está poniendo incómodo». «Era incómodo antes», contesté. «Solo que no eras tú el que pagaba». El mesero regresó. Profesional y quieto. «¿Cómo quieren dividir las cuentas?» «Separadas», dije. «Mía y de ellos». Belén rió, afilada. «Estás siendo dramática». «Estoy siendo clara», contesté. Delfina se inclinó adelante. «Nos estás avergonzando». La miré a los ojos. «Me invitaron después de pedir». «No fue así», espetó Belén. «La anfitriona dijo que llegaron más de una hora antes que yo», contesté. «Me dijeron ven cuando puedas». Belén abrió la boca. Luego la cerró. Esteban finalmente alcanzó su cartera.
Yo puedo cubrirla, dijo. Pero la duda estaba ahí ahora. La facilidad ida. Delfina se volvió hacia él fuerte. Lo discutimos después. El mesero esperó. Ojos neutrales. Pago mi parte, dije, poniendo mi tarjeta en la mesa. Belén me miró, buscando en mi cara algo familiar. Culpa, duda, el reflejo que solía salvarla. No lo encontró. El mesero tomó las tarjetas y se fue. La mesa se sintió diferente sin la expectativa sosteniéndola. Cuando regresaron las cuentas, Delfina estudió la suya en silencio. Esteban miró la suya. Belén agarró su teléfono. Luego lo puso de nuevo. Firmé mi recibo y me puse de pie. Gracias por la cena, dije. Nadie respondió. Mientras caminaba, sentí el peso cambiar de nuevo. No dramático, no ruidoso, solo lo suficiente para saber que las suposiciones en las que se apoyaban empezaban a fallar. Atrás de mí, sillas rasparon, voces bajaron. El sistema todavía de pie, pero inestable ahora, esperando que alguien más lo sostuviera. No volteé. El poder no desaparece ruidoso. Primero se adelgaza. Danilo regresó a la mesa con la misma expresión serena que siempre traía. No apuró. No evitó el contacto visual. Simplemente se paró a nuestro lado y esperó hasta que la atención se asentó en él. Solo quiero aclarar cómo manejaremos el pago esta noche, dijo. Belén se enderezó de inmediato. Sí, ponlo todo junto. Danilo miró su tablet. No hay autorización activa asociadas a esta mesa esta noche. Las palabras aterrizaron limpias, sin énfasis. Eso fue lo que las hizo efectivas. La cabeza de Delfina se levantó rápido. ¿Qué quieres decir con no hay autorización? Danilo no se inmutó. Antes, había una tarjeta archivada conectada al nombre de la señora Veracruz. Esa autorización fue removida. Belén se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste? La miré a los ojos. Les pedí que la quitaran. Fuiste a nuestras espaldas, dijo, su voz afilada ahora. Fui a espaldas de un sistema que nunca me preguntó. Contesté. Esteban se inclinó adelante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Danilo respondió antes de que yo pudiera. Necesitamos pago del grupo esta noche. Podemos dividir la cuenta o mantenerla combinada. Como prefieran. Los dedos de Delfina se apretaron alrededor de su servilleta. Esto es muy inconveniente. Lo entiendo, dijo Danilo. ¿Cómo quieren proceder? Nadie habló. La certeza que los había llevado por tantas cenas vaciló. Delfina miró a Belén. Belén miró a Esteban. Esteban miró la mesa. Pues dijo Belén finalmente, forzando una risa. Divídela. Entonces, Danilo asintió. Claro. Delfina inhaló fuerte. Necesitamos revisar eso. Danilo esperó, sin molestia. Traiga mi cuenta, dije. Danilo me reconoció con un leve asentimiento y se alejó. Belén se volvió completamente hacia mí. Lo planeaste. Decidí no seguir participando. Contesté. Este no es el momento. Siseó. Nos estás humillando. Llegué después de que terminaron de comer, contesté. Me pidieron pagar de todos modos. No es. Se detuvo. Mandíbula apretada. No tenías que hacerlo así. No había otra forma, dije. Si explicaba, discutirían. Si advertía, ajustarían. Así. Tuvieron que enfrentarlo. Esteban finalmente habló. ¿Enfrentar qué? ¿Que ya no soy su solución? Contesté. La voz de Delfina cortó. Baja y afilada. Estás siendo egoísta. Me volví hacia ella. Nunca preguntaste qué me costaba esto. Esa no es mi responsabilidad. Dijo. Exacto, contesté. Danilo regresó con carpetas en mano. Puso una enfrente de mí y una pila más gruesa entre los tres. Delfina la miró. Esto es absurdo. Belén abrió la suya y se quedó quieta. No puede ser. Esteban se acercó. ¿Cuánto es Danilo? Se quedó neutral. Todo lo pedido esta noche. Delfina metió la mano en su bolsa y se congeló. No traigo mi tarjeta.
La cabeza de Belén se levantó. ¿Qué? No esperaba necesitarla, espetó Delfina. Esteban dudó. Luego sacó su cartera. Yo puedo cubrirla. Delfina se volvió hacia él. Lo hablamos después. La tensión se afiló. Esto ya no era sobre dinero. Era sobre exposición. Belén me miró de nuevo. Sus ojos buscando. ¿Podrías arreglarlo? No lo haré. Contesté. ¿Siempre lo haces? Insistió. Siempre lo hice, corregí. El mesero estaba a unos pasos, esperando sin juicio. Danilo se quedó cerca. Disponible, pero no involucrado. Delfina bajó la voz. Si esto se sabe, no se sabrá, dije. La gente solo verá que pagan lo que pidieron. Esteban tragó. No me di cuenta que era así. Nadie lo hizo, contesté. Porque funcionaba. La voz de Belén se quebró. Entonces eso es todo. ¿Ya terminaste? ¿Terminé de ser asumida? Dije. Danilo carraspeó suave. Cuando estén listos. Esteban puso su tarjeta en la mesa. Su mano se quedó un momento antes de soltar. Delfina se recargó, rígida y callada. Pagué mi parte rápido. Firmé. Me puse de pie. Mientras recogía mis cosas. Belén habló de nuevo. No tenías que hacer esto enfrente de todos. La miré una última vez. No pensaste 2 veces en hacérmelo a mí. Nadie me detuvo mientras caminaba. Atrás de mí, voces bajaron. Explicaciones empezaron. Culpa buscó dónde aterrizar. Por primera vez. No aterrizó en mí. La soberbia se ve diferente cuando no hay nadie que la sostenga. No salí del restaurante de inmediato. Me alejé lo suficiente para pararme cerca de la entrada. Lo bastante cerca para oír fragmentos de lo que siguió. Lo bastante lejos para que nadie me acusara de rondar. El silencio en la mesa se rompió primero con Delfina. «Esto es inaceptable», dijo, su voz afilada y tensa. No fui informada. Belén respondió demasiado rápido. No sabía que lo haría. La voz de Esteban vino después. Más quieta, más lenta. Ustedes 2 asumieron. No es justo, espetó Belén. Siempre se ha encargado. Siempre. La palabra sonaba diferente ahora. Despojada de comodidad. El mesero regresó, paciente y neutral, y puso la cuenta enfrente de ellos de nuevo. Delfina la miró como si fuera un insulto. Debe haber un error, dijo Delfina. Venimos aquí todo el tiempo. No hay error. Contesté el mesero sereno. Solo necesitamos pago. La mano de Delfina tembló mientras abría su bolsa. Rebuscó una vez, luego otra, más lento esta vez. No traigo mi tarjeta, dijo. Su voz subiendo. La dejé en casa. Belén la miró incrédula. ¿No la trajiste? Nunca la he necesitado antes. Espetó Delfina de vuelta. Esteban se movió en su silla. Yo la pongo en la mía. Delfina se volvió hacia él. Este no era el arreglo. ¿Qué arreglo?, preguntó Esteban. Su tono ya no defensivo. Curioso. Porque pensé que solo veníamos a cenar. Belén miró entre ellos. Lo estamos. Solo no esperábamos que dejara de pagar. Terminó Esteban. Las palabras se quedaron colgando. Belén se sonrojó. No se trata de eso. Esteban no lo dejó ir. Entonces, ¿de qué se trata? Abrió la boca. Luego la cerró. Delfina intervino. Esto es entre madre e hija, dijo firme. No necesitamos diseccionarlo. Esteban se recargó y cruzó los brazos. Creo que sí. El mesero esperó, ojos firmes, sin apurarlos. Eso parecía agitar más a Delfina, y demandó, volviéndose a Belén. «Haz algo». Belén miró alrededor de la mesa, buscando una solución que no estaba. Sus ojos pasaron hacia mí parada cerca, luego lejos. «No lo arreglará», dijo Esteban bajito. La voz de Belén bajó. «No me haría esto a mí». «Ya lo hizo». Contesté él. Delfina bufó. «Esto es mezquino». Esteban sacudió la cabeza. «No es mezquino. Es claro». Esa palabra aterrizó más fuerte que cualquier cosa dicha esa noche. Sacó su tarjeta y la puso en la mesa.
Yo pago. Los labios de Delfina se apretaron en una línea delgada. Lo discutimos después. No dijo Esteban. Lo discutimos ahora. Belén lo miró. Estás tomando su lado. Estoy tomando la realidad. Contesté. No sabía que pagaba por todo. Delfina se enderezó. Eso es familia. Eso es dependencia, dijo Esteban. Y estabas cómoda con ella. El mesero tomó la tarjeta y se alejó. Belén bajó la mirada hasta la mesa. No pensaba que importara. Le importaba a ella, dijo Esteban. Y lo sabías. La cuenta regresó. Esteban firmó sin ceremonia. Delfina no miró el recibo. Belén no tocó el suyo. Se quedaron sentados un momento después de que terminó. La mesa limpia de todo menos la verdad. Vi los hombros de Belén caer, no en alivio, en exposición. La actuación en la que se había apoyado ya no tenía público dispuesto a seguirle el juego. Delfina se puso de pie abruptamente y recogió su bolsa. Me voy afuera. Pasó por mí sin mirar. Esteban siguió un momento después. Se detuvo al alcanzarme. No me di cuenta, dijo bajito. Lo sé, contesté. Asintió una vez y fue tras su mamá. Belén se quedó sentada, mirando el lugar vacío donde yo había estado. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. «Me avergonzaste», dijo. Dejé de fingir, contesté. Tragó. Podrías haberme advertido. Lo hice, dije, por años. No tuvo respuesta para eso. Salí entonces, pisando la noche sin prisa. Atrás de mí, la mesa en la que se habían apoyado se sentía más chica, más quieta, más pesada con consecuencias. Habían pagado la cena. Lo que empezaban a entender era el costo de todo lo demás. Lo primero que noté fue la ausencia de mi teléfono, iluminándose. Sin mensaje de seguimiento de Belén. Sin explicación cuidadosa. Sin llamada tardía pidiendo que allanara las cosas como siempre lo había hecho. Pasaron horas. Luego un día completo. Y nada llegó a llenar el espacio del que me había salido. Al principio, esperé por costumbre. Al segundo día, entendí que no vendría. Pasó una semana, luego otra. El calendario se quedó vacío donde solían estar las cenas familiares. Sin invitaciones vagas, sin mensajes de ya estamos aquí, sin suposiciones disfrazadas de amabilidad. El silencio no era frío, era limpio. Cuando Belén finalmente llamó, era mediodía, y su voz sonaba diferente, menos cierta, menos ensayada. Mamá dijo, «Necesitamos platicar». Me recargué en mi silla. ¿Sobre qué? Hubo una pausa. «¿Sobre lo que pasó?» «Te escucho», contesté. Exhaló despacio. Delfina estaba furiosa. «Seguro», contesté. «Dijo que la humillaste». No alcé la voz. Dije, «No mentí. No la detuve de pedir. Ese no es el punto», dijo Belén, frustración colándose. «Todos vieron». «Sí», contesté. «Lo hicieron». El tono de Belén cambió. Esteban estaba molesto. «Lo sé», contesté. «Se siente ciego», continuó. «No se dio cuenta de cuánto cubrías». «No me di cuenta de que no sabía», dije. Otra pausa. El silencio entre nosotras se estiró. Un familiar ahora que no corría a llenarlo. «Entonces», dijo Belén cuidadosa, «ya terminaste de ayudar». «Terminé de ser asumida», contesté. «Si necesitas ayuda, puedes pedir. Yo decido». Su respiración se atoró. «Eso es diferente». «Sí», dije. «Lo es». No discutió. Eso me sorprendió. Después de colgar, noté algo más. No estaba repasando la conversación en mi cabeza. No estaba escribiendo respuestas que no me habían pedido. No me estaba preparando para la próxima demanda. Los días se asentaron en un ritmo que me pertenecía. Me encontré con una amiga para un café sin checar mi teléfono cada rato. Hice planes sin dejar espacio para obligaciones de último minuto. Cociné cena para mí.
y la disfruté despacio. Cuando el nombre de Delfina apareció en mi teléfono unos días después, lo dejé ir a buzón. Dejó un mensaje. Su voz tensa, controlada. Amalia, esta situación ha causado tensión innecesaria. Deberíamos resolverla como adultos. No regresé la llamada. El siguiente mensaje vino de Esteban. Te debo una disculpa, dijo cuando contesté. Debí prestar atención antes. Lo aprecio, contesté. No sabía cuánto cargabas, agregó. No lo dije en voz alta. Dije, eso es mío. Estuvo quieto un momento. Las cosas están diferentes ahora. Lo sé, contesté. No me pidió arreglarlo. No me pidió volver a pesentrar. Eso importó. Belén no me invitó a cena el fin siguiente, ni el después. Cuando se acercó, fue para preguntar cómo estaba, no qué podía manejar. ¿Estás libre esta semana?, preguntó una vez. Para un café, aclaré. Sí, dijo. Solo café. Puedo eso, contesté. Cuando nos vimos. Pagó sin comentario. Fue incómodo. Honesto. Necesario. Nadie pidió por mí. Nadie habló sobre mí. Nadie asumió que la cuenta se deslizaría hasta mi lado. El silencio entre momentos se sentía diferente ahora. No esperaba que actuara. No demandaba resolución. Estaba simplemente ahí. En casa. Moví la carpeta de registros viejos al fondo de un cajón. No la destruí. No necesitaba. Ya no controlaba nada. La paz que sentía no era ruidosa. No se anunciaba. Se mostraba en formas chiquitas, en cómo dormía, en cómo hablaba, en cómo notaba mis propias necesidades sin disculparme por ellas. Nada había colapsado dramático. Ninguna puerta se azotó. Ningún lazo familiar se cortó. Lo que había terminado era más quieto que eso. Una expectativa había caducado. Y en el espacio que dejó, me paré sin prisa por reemplazarlo, ya consciente de que lo que había recuperado era más que dinero, o control, o orgullo. Era el derecho a estar presente sin ser usada. ¿Qué clase de venganza no necesita ira? Tomó como un mes para que el cambio se volviera visible. No para mí, lo sentí de inmediato, sino para ellos, para Belén, para Delfina, para el mundito pequeño y pulido que habían construido alrededor de la certeza de que alguien más siempre haría que las cosas funcionaran. La primera grieta apareció en una llamada que no estaba destinada a quien a oír. Belén llamó mientras hacía el mandado. Contesté sin checar la pantalla. Luego reconocí el filo en su voz antes de que terminara mi nombre. Mamá dijo: ¿sabías que Delfina canceló la reservación para el próximo fin? No contesté. ¿Por qué dijo que era demasiado caro? Dijo Belén. Nunca dice eso. Me detuve, eligiendo palabras. Entonces probablemente lo era. Belén soltó un aliento fuerte. Todo se ha complicado. Empujé mi carrito. ¿Complicado cómo? Hubo duda. Luego honestidad se coló antes de que pudiera detenerla. No salimos tanto, admitió. Delfina le pide a Esteban checar precios primero. A Esteban no le gusta eso. No dije nada. Piensa que el restaurante la avergonzó, agregó Belén. Pero Esteban dice que la cuenta solo era la cuenta. La cuenta era la cuenta. La frase me hizo sonreír. Una semana después, Esteban llamó. Quería avisarte, dijo. Estamos ajustando algunas cosas. Asumí que lo harían. Contesté. No nos dimos cuenta de cuánto había sido externalizado, dijo cuidadoso. Externalizado. Finalmente había encontrado una palabra que no suavizaba la verdad. Y Delfina pregunté. Dudó. No está feliz. No dije. No lo estaría. No le gusta que le digan. No continuó. O que le recuerden que las elecciones cuestan algo. Tampoco a Belén contesté. Esteban exhaló. Está aprendiendo. Esa fue la palabra que usó. Aprendiendo, no sufriendo.
no siendo castigada, aprendiendo. Las invitaciones no pararon por completo. Cambiaron de forma. ¿Quieres venir a cenar a casa?, preguntó Belén una tarde. Solo nosotros. Sencillo. ¿A qué hora?, pregunté. Me dio una respuesta exacta. Cuando llegué, la cena no estaba terminada. Platos todavía calientes. Todos esperaron. Cuando terminó la comida, Belén se levantó y recogió la mesa ella misma. Esteban sacó café. Delfina no asistió. «Esto se siente diferente», dijo Belén, sin mirarme. «Sí», contesté. «Lo es». Asintió despacio. No me di cuenta de cuánto me apoyaba en que no dijeras nada. «Lo sé», dije. Pensaba que mantener las cosas fáciles significaba mantener a todos contentos. Agregó. No pensé en para quién no era fácil. Eso fue lo más cerca que llegó a una disculpa. Lo acepté por lo que era. Delfina nunca se disculpó. No necesitaba. Su mundo se encogió en formas más quietas. Menos cenas, celebraciones más chicas, quejas sobre servicio que ya no se doblaba a sus expectativas. Todavía hablaba de cómo eran las cosas antes, pero sin la confianza que antes llevaba la conversación. Lo oí de segunda mano. Dice que los restaurantes han bajado de nivel. Me contó Belén una vez. O que los presupuestos, contesté. Belén no se rió. Lo que más me sorprendió fue qué poco satisfacción sentí viéndolo pasar. No había emoción, no vuelta de victoria. Solo un sentido constante de equilibrio regresando. No había tomado dinero de nadie. Me había sacado de la ecuación. Sin mí, allanando bordes, cubriendo huecos, absorbiendo incomodidad. Sus elecciones se volvieron visibles para ellos. Su estilo de vida se ajustó a lo que estaban dispuestos a sostener solos. Ese fue el castigo. Mi vida no se expandió dramática. No necesitaba. Se asentó. Gasté mi tiempo como elegí. Dije sí cuando lo decía en serio. Dije no sin disculpa. Pagué lo que pedí y nada más. Una tarde, meses después, Belén llamó. Mamá dijo, tentativa pero serena. ¿Quieres almorzar mañana? ¿Dónde?, pregunté. Un café cerca de mi oficina, contesté. Nada fancy. ¿Y la cuenta?, pregunté suave. No dudó. Separadas. Está bien, dije. Me gustaría eso. Cuando nos vimos, pagó su comida. Yo la mía. Platicamos como dos personas paradas en terreno igual. Eso fue suficiente. No corté a nadie. No anuncié reglas nuevas. No demandé entendimiento. Quité acceso. Y una vez ido, el sistema que dependía de él no podía funcionar como antes. Cerca del final de la historia. Si todavía estás aquí, toma un segundo. Si esto resonó contigo, si alguna vez has sido el que se espera que pague callado, dale like. Comparte tus pensamientos en los comentarios o suscríbete para no perderte la próxima historia. Porque a veces la venganza más satisfactoria no es ruidosa, es permanente. Si alguna vez has sido el que se espera que pague callado, ¿qué habrías hecho en cambio?